Días, ingeniero. Buenos días, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, ingeniero, muy buenos días, estamos todos tranquilos. Qué bueno. Mientras admito a sus compañeros, ¿hay algún voluntario que pueda compartir nosotros su sensación climática en el punto en que se encuentre? ¿Nadie? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Yo he preparado una pequeña presentación referida a la práctica que nos ha dado de la inundación de La Paz. Ya. Eh, Eh, ¿Cuántas diapositivas son, Andrea? Son 6, Inge. Cinco diapositivas son. Ok, comencemos. Dale, habilita la presentación. Te ruego que sea concreta y rápida, ¿bueno? Ya, ingeniero, va a ser rápida entonces. Mientras la compañera va preparando la presentación, quiero comentarles que tengo la lista de inscritos en la que figuran, espérense, 72 estudiantes simplemente. No sé si todavía tienen un periodo de inscripción o algo así. Adelante, Andrea, con la presentación. Ya, ingeniero, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, primero que nada yo quería exponer un poco sobre el tema de la inundación en la ciudad de La Paz. Se ha dado en febrero del 2002, específicamente el 19. Aquí se pueden ver unas cuantas imágenes del desastre que se ha suscitado por la precipitación que ha habido en esa fecha. Eh, bueno, la granizada que se ha dado en esa fecha justamente ha sido denominada una crisis porque ha tenido, obviamente, ha conllevado a pérdidas tanto humanas como materiales y por ende también monetarias. Los datos dicen que la granizada ha provocado justamente una inundación, ¿no? Estas inundaciones han sido justamente la crisis que se ha considerado y que ha ocasionado no solamente estragos, sino deslizamientos y demás muertes. Eh, Voy a hablar un poco de las zonas afectadas. Justamente acá hay un como mapa de la ciudad en general, de La Paz, y estos puntos que están acá, los blancos, son los lugares de inundación, ¿no? Aquí podemos que son justamente puntos que están específicamente en el centro paseño, que es la urbe, y también aquí por el área de Obrajes, que, bueno, acabo de recalcar que lo importante sería que obviamente esta inundación se ha dado justamente por el desborde del río Choqueyapu, ¿no? Este es el río Choqueyapu, esta línea que está segmentada. Y igual importante sería mencionar, aquí está, estos puntitos negros son, bueno, hacen referencia a los números de casos de emergencias reportados que se ha habido en esa fecha. Acá han habido 100 llamadas, en estos son 50 y los más pequeños son 10 llamadas de emergencia, ¿no? Eh, Se considera que obviamente las áreas achuradas han sido las más afectadas, ¿no? Las que han tenido una pérdida de accesibilidad para el movimiento de los autos y de las personas. Bueno, lo importante igual sería rescatar que el reconocimiento del evento del desastre, o sea, el evento sea reconocido como una crisis y un desastre natural, y eso es como que ha llevado también a la gobernación a tomar ciertas determinaciones para el futuro, ya que en esa época no se tenía ni siquiera no se tenía ni siquiera estaciones meteorológicas, ni un equipo que venir o que nos pueda avisar anticipadamente del evento. Ya, las características más importantes del evento que he podido rescatar es que el núcleo de la célula, en el núcleo de la célula, de la temperatura llega de 20 grados bajo cero, haciendo que se congele y el peso desencadene la descarga. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hay una nube especial que justamente ha suscitado esta granizada y que conlleve a una inundación. Y esta nube tiene justamente un núcleo.
donde acá hay aire justamente ascendente y en el alrededor la demás temperatura y los vientos hace que justamente se haga de esta manera, ¿no? Que tenga esta forma de lluvia. La lluvia y la granizada que ha habido ese 19 de febrero ha roto los récords. Eh, bueno, lo que se menciona era que fueron 39.4 milímetros de agua por hora con una intensidad de 41 milímetros, rompiendo el récord de 1976, que eran 32 milímetros. La nube negra, o sea, que se ha suscitado en La Paz, ha provocado la granizada más fuerte y tenía algo importante de destacar, es que tenía 10 kilómetros de altura. Y que obviamente en sí, en el clima, la temperatura ha descendido de 13.3 grados centígrados a 8.2 grados centígrados. Y un poco más para explicar, digamos, el evento, es que hay varios tipos de nubes y esta nube era considerada una cumulonimbus. Es una nube amazacotada, densa. Lo más destacable es que tiene un desarrollo vertical muy considerable, puede hasta pasar puede llegar hasta 20 kilómetros. Su cima mayormente es lisa. Esto pasa porque, la capa de ozono de la atmósfera hace que es como que no le permite ya crecer más y simplemente se alargue un poco más a los lados, y eso es justamente lo que le da igual la forma de yunque. Luego, por debajo de la base, ha venido muy oscura, justamente por lo que se da las precipitaciones, y esto es más o menos de cómo se conforma, ¿no?, el granizo en esta nube. Hay en la parte ya de arriba, digamos, de la nube, justamente ya pasa el grado de temperatura bajo cero. Y obviamente con la precipitación que hay, el granizo cae obviamente por su peso, por las corrientes de aire ascendentes que justamente tienen su núcleo. Y aquí podemos ver un poquito más en el diagrama la zona de congelación y condensación que se da, digamos, en la nube. Como habíamos mencionado, esta crisis sí ha tenido repercusiones y sí ha sido considerada hasta ahora de las más grandes que ha habido en la ciudad de La Paz, y que ha llevado también ha conllevado a que el gobierno sí cree una estación ahora de riesgos, que es el PSEGIR, y que ahora obviamente cuenta con, un equipo mucho más moderno considerado en Bolivia. Eso, ingeniero. Perfecto, muchas gracias por tu aporte. E interesante además lo que has descrito, cómo se ha formado el fenómeno, y es verdad lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido en febrero de ese año, del 2002, con graves consecuencias. Las pérdidas de vidas humanas han sobrepasado incluso las 50 personas. Entonces, nos ha sorprendido esta situación y nos ha agarrado desprevenidos, y a partir de ese momento, como siempre suele suceder, recién se toman acciones para poder prevenir esta situación. Y ahí que recién, como su compañero lo ha mencionado, tenemos en la alcaldía esta unidad ahora de emergencias, el SEMGIR, que se dedica incluso al monitoreo a través de un sistema de alerta temprana, SAT. ¿Ok? Eso es muy importante, un sistema de alerta temprana que pueda, instalando equipos, no solo meteorológicos. Hoy se utiliza muchísimo en muchos países radares climatológicos, meteorológicos, que están monitoreando, así como los radares van monitoreando el vuelo de los aviones en aeropuertos importantes para evitar que se choquen, ¿cierto? Se puede utilizar estos radares en la ciencia hidrológica, por ejemplo, para hacer el monitoreo del clima. Y de esa forma incluso los aviones, jóvenes, no sé si a lo mejor a ustedes les ha pasado, cuando vuelan en tormenta incluso evaden estas nubes cargadas de nieve, de granizo inclusive. Los aviones van buscando mejores rutas a través de sus radares, evitando estas nubes, ¿sí?, para no chocar con aquellas. Entonces, es así la importancia del desarrollo tecnológico para prevenir, justamente para instalar este sistema de alerta temprana. Es en ese sentido de que es importante por eso conocer a partir de la unidad de estudio, que es la cuenca, ¿sí?, la implementación de estos sistemas de alerta temprana. Juventud,
Yo voy a permitir el ingreso a la clase hasta las 9:10 como máximo, ¿ok? Bueno, esta es la segunda clase y todavía estoy admitiendo a sus compañeros. En fin, ¿alguna cuestión, algún comentario más? ¿Alguien quiere vertir un criterio, juventud? Les había pedido que haga alguien, un voluntario que haga la presentación sobre el tema de las guerras del agua que hubo en Bolivia. Parece que no ha habido voluntarios, ¿sí? Entonces, la voy a dejar Ingeniero, como... buenos días. Sí, Carlos Mauricio, adelante. Bueno, yo hice una pequeña presentación respecto a la crisis del agua del 2016. Igual son unas 5 diapositivas, no sé si lo puedo presentar. Adelante, adelante. Muchas gracias, Inge. Adelante. No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. La exposición justamente sobre la crisis del agua, que es conocido por la mayoría de nosotros. En resumen, en el periodo de noviembre del 2016 hubo un descenso bastante extraordinario en los niveles de las represas que proveen a la ciudad. Esto fue debido a que el fenómeno del niño fue particularmente intenso durante esta temporada y, bueno, causó que varias zonas de nuestra ciudad tengan que racionar agua. Algunas incluso recibieron pocas horas de agua en varios días y Mauricio, otros. perdón, solo se ve tu PowerPoint, no las diapositivas, no se están moviendo. Perfecto. Entonces, de esta forma, espero que no les moleste. Eh, Bueno, como les sigue digo, igual. sí, igual. Yo estoy viendo ahora, se está viendo la diapositiva de resumen. Exacto. Eso es lo que estoy presentando. Bueno, continúo. Como les digo, ha sido bastante complicado para nuestra ciudad el efecto del racionamiento e incluso hubo varias peleas en las diferentes zonas por personas que estaban haciendo fila para un camión cisterna. Ha marcado un antes y un después en nuestra ciudad y nos ha enseñado un poco también a tener una cultura de ahorro. Pero continuando. Bueno, esto no tenía que pasar. Ya, antecedentes. Existen varios antecedentes que dieron indicios de que podía suceder un evento así, pero sin embargo no se realizaron muchas acciones por parte tanto del EPSAS como del gobierno central y bueno, entre ellas están que el programa de Naciones Unidas advirtió que Bolivia sería uno de los países más afectados por el cambio climático. Esto debido a que tiene diferentes climas, tiene diferentes medios, diferentes climas en los cuales causa que existan mayores complicaciones. Por ejemplo, Bolivia no es un país que contamine por su parte, sin embargo, nosotros estamos a la merced de los países que sí son industrializados, sí contaminan, y que sin embargo firmaron el acuerdo de que tendrían que reducirse las emisiones de dióxido de carbono hasta el 2025 y bueno, somos de los más afectados por que cumplan o no cumplan. Por ejemplo, el Nevado Chacaltay estaba proyectado a desaparecer hasta el 2015, sin embargo desapareció hasta el 2009. Por otra parte, el ministro de Desarrollo, esto es de una noticia que salió en BBC. Dicen que el ministro de Desarrollo había advertido que el país atravesaba su crisis. Por su parte, los exfuncionarios de EPSAS que fueron destituidos, ni bien sucedió el evento, también decían que han informado esto al gobierno y que no se hizo una campaña u obras de prevención para que los niveles de agua bajaran hasta ese punto. Y algo bastante importante es que La Paz depende bastante de las lluvias para el almacenamiento de aguas. Este es un esquema en el cual muestra que ahora hay más represas
porque se han hecho más obras. Sin embargo, estas son las represas que realizaban la captación de realizan la captación para las plantas y así la distribución a las dos ciudades en las que vivimos ahora. Entre las causas que ha determinado la misma nota de la BBC respecto a la crisis son que el cambio climático y los fenómenos naturales han estado afectando en gran medida a nuestro país. Como les mencioné anteriormente, el fenómeno del Niño ha sido uno de los más fuertes en décadas y causó que los niveles bajaran hasta un punto tan crítico. Entre otras causas está que no se realizaron nuevas obras de captación. Según el experto al que consultaron, dijeron que en 20 años no se tomaron políticas de nuevas obras de captación y que recién en el 2014 empezaron con la construcción de una nueva, a pesar de que la población casi se duplicó. Otra causa es mala gestión de la empresa e intereses políticos. El problema es que justamente cuando estábamos en la crisis, las exautoridades se lavaban las manos que habían informado al gobierno central y el gobierno central se lavaba las manos diciendo que ellos han hecho una mala gestión. Principalmente EPSAS, como es manejado por el gobierno central, tiene roces con las alcaldías y tampoco puede hacer una gestión de calidad como se daría si es que las alcaldías estuviesen en favor del gobierno central. Otra causa es los megaproyectos bolivianos, especialmente los proyectos de extracción, como son la minería, la deforestación, la búsqueda de nuevas fuentes de hidrocarburos, ya que estas afectan en gran medida lo que es el ciclo hidrológico. Y finalmente la poca cultura ciudadana del ahorro, ya que acá no conocemos lo que son las duchas ahorradoras o los lavamanos o los inodoros que reciclan agua de ducha. No se conoce acá. Pero pienso personalmente que después de esta crisis hay muchas personas, muchas familias que han entrado en conciencia y que han visto que es un recurso que hace mucha falta. Nosotros dependemos bastante de un recurso tan importante como el agua. Entre los proyectos realizados después de la crisis, bueno, diciendo de una manera un poco burda, el gobierno se ha puesto las pilas para hacer nuevos proyectos, principalmente de captación de agua. Entre ellos están el trasvase de Palcoma, bombeo de Guayara a Estrellani, la represa de Jampaturi Alto. Esta, por ejemplo, es una imagen que publicó Página 7 respecto a la represa de Jampaturi Alto. Sería una obra que empezó alrededor del 2015, concluyó en 2017, así que no estaba habilitada justo cuando lo necesitábamos, pero aún así tiene una capacidad de almacenaje bastante alta y es bastante moderna. La represa de Alto Choqueyapu, planta de tratamiento de Chuquiaguillo y red de distribución sobre la avenida periférica. Sobre este último punto también cabe mencionar que la red de distribución que había antes ya estaba bastante vieja. Entonces, algunos igual apuntaban a que EPSAS no había hecho un mantenimiento adecuado y que las pérdidas de la red fueron muy, muy elevadas. Esa es la presentación, ingeniero. Muy bien, buen aporte. Muchísimas gracias, Carlos, Mauricio. De hecho, este es un tema bastante importante que lo vamos a tocar, lo vamos a discutir. Bien, ¿hay alguien más que tiene alguna presentación? Ok, bien, juventud. Permítame ahora compartir con ustedes las prácticas relacionadas al balance hídrico que fueron enviadas por sus compañeros. A ver. Ok. ¿Se ve mi pantalla, juventud? Se ve, doctor. Ok. Bueno, aquí tengo una de las prácticas enviadas, la número 1, sobre el balance hídrico superficial de Bolivia, de Iván
Callata, del estudiante Iván Callata. Bueno, fíjense lo que él muestra. Es importante saber que la parte más grande del país pertenece a la región amazónica, pero no obstante somos considerados un país andino, ¿sí? Incluso erróneamente. Somos un país amazónico, porque la mayor parte del territorio se encuentra y pertenece a la cuenca amazónica, ¿ya? Entonces, aquí, fíjense, es un excelente trabajo, al igual que supongo que no he revisado todas las prácticas todavía, pero es importante que ustedes tengan conocimiento sobre este trabajo, ¿sí? Porque el balance hídrico es el resultado de un estudio hidrológico en el que se muestra en base a los componentes de este balance hídrico, que principalmente son la precipitación y que se convierte en caudales posteriormente, ¿cierto? En escurrimiento a partir de esta precipitación. Entonces se han aplicado modelos de precipitación y escurrimiento para poder a nivel país y a nivel de cuencas, ¿sí? Determinar la oferta hídrica que se tiene en función a la precipitación. Pero no solo se hizo ese trabajo de actualizar, etcétera. Además se hizo el trabajo de un pronóstico, ¿sí?, que podría pasar ante la afectación del cambio climático que sus compañeros, tanto Andrea como Carlos, han mencionado. Bolivia no escapa a aquella realidad, y Bolivia es uno de los países más perjudicados sobre el tema del cambio climático. En Europa hay una contaminación impresionante, en Estados Unidos lo propio, son países bastante desarrollados que dan a su población un nivel de vida envidiable. Ellos tienen inviernos muy crudos y necesariamente tienen que tener sistemas de calefacción, y eso obviamente contamina el medio ambiente, afectando la capa de ozono, y Bolivia es uno de los países afectados por tal situación, aun cuando nuestro país, como lo han mencionado, no contamina, no tiene esos niveles de contaminación, ¿sí? Pero somos los más afectados en ese sentido. Entonces, este trabajo del balance hídrico es muy importante, ¿sí? Porque es necesario que para cualquier proyecto de obra hidráulica, ¿cierto?, se inicie en el estudio hidrológico. Y el estudio hidrológico básicamente tiene por objetivo determinar la distribución espacial y temporal de este recurso hídrico en la cuenca. Y justamente estos estudios en el que el Instituto Hidráulico ha participado, ¿sí?, se ha procesado bastante información de muchos años y hemos aplicado tecnologías ya un poco más modernas, por ejemplo, como la herramienta del GMET, que distribuye la precipitación en función a la información de las estaciones meteorológicas en nuestro país, por la topografía que tenemos, cordillera, altiplano, valles, Amazonía, ¿sí? Representar de manera más precisa la distribución espacial de la precipitación a veces se nos complica un poco, ¿cierto? Entonces se ha utilizado esta herramienta, y los que gusten obviamente pueden profundizar, al menos los que les va a interesar seguir el camino de la mención de hidráulica, por ejemplo, el tema de recursos hídricos, que es un tema bastante álgido e importante hoy en día, que está aperturando muchas líneas de investigación y fuentes de trabajo también, juventud. Hemos utilizado este modelo WIP, que aquí se puede leer. El modelo WIP es un modelo hidrológico más que todo de gestión de recurso hídrico. Y eso es importante, el tema de gestión, porque eso es lo que ha faltado ante las crisis que hemos tenido, ¿sí? Bueno, la otra práctica sobre el Inventario Nacional de Presas, aquí su compañero está presentando, hace un relato de todo aquello, ha sacado la información, supongo que ha descargado los documentos, pero lo importante es saber, juventud. En conclusión, aquí muestra algunas presas, sus datos importantes. Acá, fíjense que teníamos, ¿sí?, hasta el 2010, fíjense, un total de apenas de 287 presas construidas en el país. De hecho, se ha avanzado, pero no es que se construye presas como se construyen viviendas o edificios, ¿cierto? Es muy lento el proceso de la construcción de este tipo de obras, porque son nomás importantes,
Si bien no son gigantescas y grandes, bueno, habría que mencionar entre ellas el proyecto de Misicuni, por ejemplo, que es la más alta de Bolivia y que tiene 120 metros de altura hasta su corona, ¿sí? Entonces, a la fecha, sí, estamos en torno a las 300 presas construidas en el país, pero fíjense la distribución de las mismas en función a los 9 departamentos. ¿En qué departamento se tienen más presas, juventud? Cochabamba, doctor. Claro, Cochabamba, fíjense, tenemos 115 represas en Cochabamba. ¿Y por qué razón? Bueno, porque Cochabamba es un departamento bastante productivo, agrícola, ¿cierto? Se ha invertido muchísimo allá porque esto está muy asociado a la seguridad alimentaria, juventud, porque de allá viene buena papa también, el maíz, el trigo, etcétera, ¿cierto? De ahí que es importante el número de presas, además que las características son ideales para la construcción de presas, ¿sí? Luego el otro departamento que le sigue, ¿cuál es? Potosí, fíjense, en Potosí tenemos 85 represas, bueno, un poco más hoy en día, ¿no? Pero estamos por ahí. ¿Y por qué en Potosí? Bueno, porque el país antiguamente era más minero que gasífero y que agrícola, ¿cierto? Entonces, la minería en Potosí ha impulsado la construcción de presas, ¿ya? Y además hay muchas presas e inclusive que son llamadas diques de cola. No sé si ustedes han oído ese término de dique de cola o presas de cola. Son aquellas presas que están construidas en torno a los centros mineros y tienen por objetivo de detener el agua que ha sido utilizada en los procesos mineros, que son altamente contaminantes. Y que en algunos casos, en algunos años, en la cuenca del río Pilcomayo, un par de estas se han roto. Y el Pilcomayo es una cuenca internacional. Y el Pilcomayo llega ¿hasta dónde llega, juventud? ¿Alguien sabe? Pasa por Argentina. Si Argentina se pone las pilas, le podría haber demandado a Bolivia por haber contaminado. No importa si es en el territorio boliviano, porque la afectación de todas formas incide en la Argentina, ¿cierto? Entonces, la Argentina, con todo su derecho, podía demandar a Bolivia el resarcimiento por haber contaminado las aguas internacionales del río Pilcomayo. Y eso nos hace pensar en todos los recursos hídricos que nosotros compartimos con otros países y que estos países más bien a nosotros también deberían resarcirnos. El caso de las aguas del Silala, el caso de las aguas de la cuenca amazónica que salen hacia el Brasil, con las que el Brasil produce energía hidroeléctrica, ha construido represas y nos afecta a Bolivia, ¿cierto? Entonces, son cosas de derecho internacional sobre el tema de aguas transfronterizas, que son temas de investigación importantes, ¿sí? Entonces, fíjense, en Potosí tenemos 85 represas, Cochabamba 115, y luego viene La Paz y Chuquisaca, La Paz con 30, Chuquisaca con 30, y posteriormente Oruro 9, es increíble, en Oruro muy poco, pero yo sé que ahora se han incrementado las presas en Oruro, hay muchas más. Santa Cruz 9, Tarija 9. ¿Dónde está Pando y Beni? Fíjense, no hay presas ni en Pando ni en Beni, ¿sí? Bueno, porque no son necesarias, no hay, además que no existen las condiciones para construirlas, ¿ya? En Trinidad, no sé si alguien conoce Trinidad, en Trinidad hay un dique, bueno, porque los diques también tienen criterios de presas para su construcción, pero más que todo de protección de la ciudad de Trinidad. Bien, bueno, ya hemos visto el tema de Febrero Negro del 2002, es la práctica, y también hemos visto, gracias a sus compañeros, sobre la crisis de agua en la ciudad de La Paz y el Alto. Entonces, esto déjenme cerrar.
Aquí un compañero suyo que quiere entrar. Okay. ¿Alguna consulta, juventud? ¿Se ve mi diapositiva? Sí, doctor, se ven. Ok, jóvenes. Bueno, en ese sentido, y enseguida vamos a volver a tocar estos temas, porque es importante, son los puntos de partida relacionados al tema agua que no escapan a la realidad que estamos viviendo. Afectación de cambio climático, resiliencia climática, adaptación al cambio climático, son términos que hoy en día se manejan a menudo y que ustedes, ingenieros, tienen que tener la capacidad de poder explicar y además plantear alternativas de solución. Sus compañeros hace un momento han presentado la problemática. ¿Y cuáles son las soluciones? ¿No? Entonces, en ese sentido, ustedes son los llamados, jóvenes, a plantear las soluciones. ¿Sí? De ahí la exigencia de la materia. Entonces, habíamos mencionado que las obras hidráulicas están relacionadas al aprovechamiento y control del agua. ¿Sí? Ya en la anterior clase habíamos visto estas diapositivas. Entonces, básicamente los fenómenos climatológicos, los fenómenos naturales a los que nos enfrentamos el país, los más críticos son las sequías con toda su afectación, y hoy en día el lago Popó, fíjense en las condiciones en que está, y esto ya es inevitable, ¿sí? El lago Popó estaba antes conectado, bueno, sigue conectado al lago Titicaca a través del río Desaguadero, pero la cuenca del lago Titicaca, que es importante, el lago también es importante, es una cuenca binacional. Cualquier acción que se realice en torno al lago Titicaca tiene que ser consultado necesariamente a ambos países. Pero lastimosamente el Perú desvía las aguas que deberían alimentar el río Mauri, que es el principal tributario del río Desaguadero, que alimenta a su vez el lago Popó. Y en ese sentido es de que Bolivia no ejerce presión, no sienta presencia, en ese sentido no hace los reclamos pertinentes, ¿sí? Lastimosamente, y Perú sigue aprovechando de esos recursos hídricos en desmedro, fíjense, en este caso del lago Popo. Bueno, el lago Popo también tiene otras características particulares por la que su dinámica, ya ello se suma el fenómeno del niño, la niña, etcétera, que afectan su dinámica y por lo tanto no podemos evitar de que este lago básicamente vaya a desaparecer paulatinamente. Entonces, en la Amazonía, fíjense, en la parte baja, ¿no? Las sequías, ¿qué es lo que producen? La muerte del ganado, ¿sí? No hay los bebederos necesarios y la sequía que se presentó en torno a la crisis que ha, vamos a decir, impulsado, que ha afectado la provisión de agua tanto al Alto como a la ciudad de La Paz, presentada por sus compañeros. Entonces, juventud, esa es la realidad. Y por otro lado tenemos este otro fenómeno, típico en nuestro medio cada vez que llega la época de lluvias, y no solo en estos departamentos del oriente. Estas son imágenes de la Amazonía y también imágenes de las poblaciones acá a la izquierda de hace 2 años en Tupiza, ¿sí? En aquella región se han presentado importantes inundaciones, fíjense. Entonces, estos fenómenos así acentuados son producto básicamente de la afectación del cambio climático, lastimosamente. Está modificando los patrones del clima, ¿es cierto? Y por ende es necesario estar prevenidos ante esta situación, mejorar la cultura de resiliencia, estar preparados para aquello, saber qué hacer, ¿cierto? Y obviamente plantear alternativas de adaptación a esta situación, ¿sí? Bien, dentro de las obras hidráulicas, lo más típico que conocemos son canales, fíjense, canales de conducción, ¿cierto? Para conducir agua. Estos canales por miles de años se han construido desde nuestros antepasados, las culturas antiguas, puedo mencionar incluso las tiahuanacotas, la cultura de los incas, ya habían construido canales para llevar el agua de un punto a otro. Por la importancia, ellos construían sistemas de riego
No sé si ustedes conocen, por ejemplo, las famosas terrazas, los andenes, ¿cierto? En especie de gradas, en torno al lago Titicaca hay cientos, miles de estas terrazas y andenes que tenían una gran ventaja de poder aprovechar la lluvia, ¿sí? Y que la misma no erosiona el suelo, más por la conformación de gradas se infiltraba adecuadamente y podían producir buenos alimentos. Pero hoy en día todos esos andenes están abandonados, esas obras hidráulicas están abandonadas. ¿Por qué? Porque lastimosamente se ha cambiado el concepto de la producción. Bueno, antes obviamente eran imperios, el imperio incaico, el imperio intiahuanacota, etcétera, eran imperios. Y entonces la gente hacía trabajar a la gente, ¿sí? Y de ahí que han construido una serie de obras maravillosas, no solo en nuestro país, en todo el mundo, por los famosos imperios, ¿cierto? Entonces, pero hoy en día eso ha cambiado. Ahora que hemos llegado, lastimosamente, y en particular en nuestro país, a una agricultura bastante individual, en el que lastimosamente nuestros comunarios, nuestros pobladores del altiplano, de manera individual emprenden la producción agrícola. Y obviamente eso es un sacrificio enorme, y creo que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Es un sacrificio enorme el que tiene que realizar para poder producir algo. Incluso el tema agua, ¿sí? Él solo, porque es propietario de su tierra, él solo tiene que llevar el agua a través de canales, zanjas, acequias, etcétera, ¿sí? Y se le complica el trabajo de producción, ¿cierto? En cambio, en otros países, no muy lejanos, como en Chile, por ejemplo, la producción agrícola ha cambiado su modelo. Es más, ya es a nivel grupal, forman cooperativas importantes o asociaciones, aplican para créditos, la producción es masiva, importante su producción, y producción chilena, que hasta no sé mucho, no sé si ahora todavía sucede aquello, exportaba tomates a Bolivia, inclusive a bajo costo, ¿cierto, juventud? Entonces la gente en nuestro mercado va a comprar lo más barato, no lo más caro. Y generalmente esos productos, incluso del Perú, ingresan mucha papa, juventud, ¿cierto? A un costo más bajo, ¿sí? Y por lo tanto, eso muestra el nivel de producción que tienen estos países respecto al nuestro, donde nuestros comunarios a nivel personal tienen que producir y se le complica la venta inclusive, no solo la producción, sino la venta ya del producto. Entonces, el modelo productivo quizá es erróneo en nuestro país y lo estamos mostrando de esa forma, ¿cierto? Entonces, las obras hidráulicas son pues una alternativa importantísima, son obras que tienen que ser eficientes, ¿sí? Bien diseñadas para poder aprovechar de la mejor manera este recurso, ¿cierto? Por ejemplo, lo que estoy mostrando aquí es una obra de toma en un río, con sus diferentes componentes, ¿cierto? Pero estas obras obviamente también tienen que estar diseñadas para afrontar las crecidas, ¿sí? Pueden ser producto del cambio climático o producto del comportamiento y la dinámica de los ríos. En época de lluvias obviamente se van a presentar crecidas. ¿Y las crecidas qué son? Se manifiestan las crecidas con el incremento importante del caudal. Y además no solo es caudal líquido, juventud, sino también viene con caudal sólido. Por ejemplo, acá en esta vista simple y bonita estamos mostrando, por ejemplo, el río, el curso del río, se hace un azud o una pequeña presa, tiene dos compuertas de limpieza en la parte central, un vertedero en la parte izquierda, tiene el ingreso a través de unas rejillas a las naves, a los desarenadores. Estos son los desarenadores para que en estas cámaras se quede el sedimento que logre ingresar a través de las rejillas. Y posteriormente ya se tiene un canal de conducción para un caudal de diseño Q, ¿cierto? Suponemos que esta puede ser una obra de toma para una planta de tratamiento de agua, para consumo humano. Puede ser para una central hidroeléctrica, ¿sí? Puede ser para una captación para riego,
para un sistema de riego más sofisticado, ¿sí? Aunque para riego la calidad de agua es diferente para la de consumo humano y obviamente para la generación hidroeléctrica. Si es para riego, no es necesario tratar las aguas, dependiendo, siempre se hace análisis incluso para saber la calidad del agua, ¿sí? Los análisis físico-químicos, bacteriológicos, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, pero si este es para un sistema de riego sofisticado, utilizando ya tecnología como o riego tecnificado, como aspersores o goteo, la calidad del agua tiene que ser importante, no tiene que tener sedimentos, porque si no obstruimos todo el sistema, ¿cierto? De ahí la importancia, ¿sí?, de un buen diseño de obras hidráulicas. Fíjense, esta es la represa de Itaipú, es un megaproyecto y mega problemas ambientales. Este proyecto hidroeléctrico produce, fíjense, 12.000 megavatios. Tiene una potencia instalada de 12.000 megavatios. Esto significa que en una situación de pico, ¿sí?, esta hidroeléctrica produce 12.000 megavatios. Cuando en Bolivia la potencia máxima pico a la que llegamos es de 1.500 megavatios. ¿Cuánto es un megavatio? ¿Quién sabe? ¿Está Álvaro Elías en clase? Álvaro Elías. Sí, ingeniero. ¿Cuánto es un megavatio en kilovatios? 1000 kilovatios, ingeniero. Sí, perfecto. Entonces, juventud, si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿está bien? Si quieren alguna aclaración de la foto, etcétera, etcétera, me preguntan, con todo gusto voy a atender sus consultas. Entonces, fíjense la diferencia, solo esta represa de Itaipú en el Brasil, tan famosa, y que sugiero que algún día la visiten, es una hermosura estar allá, una obra impresionante desde el punto de vista ingenieril, pero con impactos ambientales bastante negativos, y que contra viento y marea se ha tenido que construir esta represa, y se siguen construyendo represas en el Brasil, porque el crecimiento en cuanto a potencia, a demanda de energía, el Brasil crece al año alrededor de 7.000 megas a 8.000 megavatios, año, juventud. Porque ustedes saben que Brasil es Brasil, país más grande del mundo. Entonces, tiene una demanda importante de energía. ¿Qué creen que hacen con nuestro gas? En parte, nuestro gas lo utilizan para producir energía eléctrica. ¿Y qué hacen con la energía eléctrica, juventud? Ellos alimentan su industria. ¿Les gusta tomar café? ¿Nescafé? ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta. Con energía eléctrica proveniente de nuestro gas, que le vendemos a precio incluso, bueno, está bien, de mercado, etcétera, que a veces asciende, y ha habido épocas en el que el costo del gas se ha disparado, justo en la época del gobierno anterior, y que hemos tenido un auge económico jamás visto, ¿cierto? Entonces, imagínense ese ingreso que hemos tenido, pero imagínense el doble ingreso que hubiéramos tenido si les vendíamos directamente energía eléctrica y no solo gas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vendemos nuestro gas, Brasil utiliza el gas para producir energía eléctrica, esa energía eléctrica alimenta su industria y nosotros compramos. ¿Qué compramos, jóvenes? ¿Qué productos brasileños masivos compramos, aparte del café? En nuestro oriente, en la parte de Santa Cruz, Beni, incluso parte de Cochabamba, se compra y se consume muchos productos brasileños. Incluso de vestir, prendas de vestir, zapatos, ni hablar, ¿cierto? Entonces, juventud, nosotros, ¿qué hace? Ese es un ciclo dentro de esta economía del agua, vamos a decir, porque todo está después relacionado al agua. Todo está relacionado al agua, juventud. Entonces, fíjense esta represa de Itaipú, megaproyecto con mega problemas ambientales, pero no obstante, contra viento y marea, se ha ejecutado el proyecto y obviamente los brasileños lo presentan como una obra de magnificencia, ¿sí? Y de hecho la es, ¿sí? Al menos tantos años ya en operación no ha presentado problemas como otras represas que voy a mostrar más adelante en el transcurso de la materia, ¿cierto? Pero es importante destacar, fíjense que la potencia instalada de esta central hidroeléctrica
es de 12.000 megavatios, cuando en Bolivia apenas consumimos 1.500 megavatios. ¿Sí? Bueno, para una escala de comparación, juventud. Y esto además consumimos en hora pico nosotros, ¿cierto? Ok. Bueno, después vamos a ver los detalles y componentes de estas presas. Lo que estamos viendo simplemente son cuestiones de introducción al tema de obras hidráulicas, la importancia y el papel que juegan en el desarrollo económico de los países inclusive. Otra muestra es este proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, que tiene una potencia de 4.000 megavatios y está ubicado en la frontera entre Argentina y el Paraguay, ¿cierto? Esta es una de las represas más largas del mundo. Fíjense la longitud que tiene, juventud. 70 kilómetros, ¿se imaginan eso? ¿Sí? Es más o menos la distancia entre la ciudad de La Paz y Coroico, aunque a Coroico son 80 kilómetros, pero fíjense la escala. 70 kilómetros de longitud de esta presa. Claro, en algunos tramos no es muy alta la presa. Esta presa tiene máximo 25 metros de altura. Pero la de Itaipú, ¿sí?, tiene 100 metros de altura y por lo tanto tiene una caída hacia sus turbinas de casi 100 metros. Ya esta central hidroeléctrica es de baja caída, apenas la presa tiene 25 metros. Entonces son otro tipo de turbinas, inclusive las que aquí se han instalado. Fíjense esta maravilla de ingeniería hidráulica, ¿sí?, esta obra. Básicamente es el encauzamiento de ríos, pero fíjense cómo puede pasar un río sobre otro. O sea, la inversión económica, fíjense cómo logran estos países. Esta es una imagen de los Países Bajos, ¿sí? Fíjense cómo manejan sus ríos. Qué excelente, ¿no, juventud? Qué envidia. Esta es otra que tuve también la oportunidad de visitar, es el famoso canal de Panamá, ¿sí? Y que, fíjense, solo cruzar, porque tienen que pagar peaje. Fíjense, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, juventud, pasar? Si ustedes tienen un bote alguna vez o van en un crucero, van a tener que pagar, todo el crucero paga entre 100.000 a 300.000 euros por pasada. ¿Se dan cuenta? Y entonces toda nuestra mercadería, la mercadería que llega, y esa es otra de las ventajas geopolíticas que tenemos como país, porque no tenemos salida al mar, no tenemos mar. Tiene que llegar la mercadería que importan o que importamos a Arica, puede ser, ¿sí? Es el puerto principal de ingreso para nuestro país. Llega a Arica, ¿sí?, pero a través del canal de Panamá. Y de ahí que a veces los costos, bueno, estos buques de carga son enormes, son gigantescos, ¿cierto? Y allá viene la mercadería, en containers. Y tiene que pasar esclusas, fíjense. Si venimos de este lado, de la China, por ejemplo, tiene que pasar al Pacífico, obviamente, ¿cierto? Y por lo tanto, para llegar al puerto de Arica. Y por lo tanto, necesariamente tiene que pasar por el canal de Panamá. No tiene, a menos que vaya ¿por qué otro punto podría ser? Por el estrecho de Magallanes, tendría que ir a dar una vuelta, es más costoso el viaje, etcétera. Prefieren pagar esta suma de dinero que se distribuye en toda la carga que viene, vehículos y todo eso, no solo traen pues un container, ¿sí? Traen un montón de carga, ¿cierto, juventud? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, juventud? ¿Quién sabe? Jóvenes. O mejor pregunto, ¿qué océano es más alto respecto al otro? ¿Cuál de los océanos es más elevado? El Océano Pacífico, ingeniero. Sí, el Océano Pacífico. ¿Y en cuánto? 20 centímetros, ingeniero. Claro, está aquí la respuesta, juventud, ¿cierto? Entonces, y es en ese sentido, 20 centímetros hay de diferencia. En algunas épocas del año, no es permanente, les diré. Pero fíjense, para pasar, ¿cómo se ha construido? No es un paso directo, juventud, sino es a través de obras hidráulicas especiales. ¿Cómo se llaman esas obras hidráulicas? ¿Quién sabe? Esclusas, ingeniero.
Muy bien, son las esclusas. ¿Y cuál es el objetivo de una esclusa? ¿Cómo funciona? ¿Quién sabe? Son compuertas que se van abriendo en cuanto sube el barco, ingeniero, a un determinado cuerpo de agua, ingeniero. Sí. Se abren compuertas o para descender o para elevarse, ¿cierto? Entonces, en este trecho, fíjense, y aquí está mostrado el corte del canal de Panamá. Aquí vamos a mostrar, este es el perfil. Y en su parte central se tiene un lago, el famoso lago Gatún, ¿cierto? Este es un lago. Entonces, los ingenieros en esa época han pensado entonces construir estas famosas esclusas, ¿sí? Por ejemplo, si el barco viene del Océano Atlántico, va a llegar a esta zona por acá. Para poder subir al lago Gatún, que tiene un desnivel aproximado de 25 metros, tiene que subir 1, 2, 3, 4 esclusas, ¿cierto? Una vez que llega a esta parte, que estoy mostrando acá, ¿sí? Se tiene que abrir esta compuerta, el nivel de agua se iguala respecto al Océano Atlántico, se cierra la compuerta, el barco ya lo tenemos acá, se cierra esta compuerta, alimentamos con agua de esta otra nave, el nivel de agua sube, el barco alcanza este nivel y así sucesivamente va ascendiendo hasta alcanzar el nivel en el lago Gatún, pasa el lago y a partir de acá la nave va descendiendo. Otra vez se abren las compuertas para alcanzar este nivel y así sucesivamente hasta alcanzar el Océano Pacífico. ¿Cuánto demora en hacer en todo este paso? Más de 1 hora. Y además fíjense el costo. Entonces, ¿y cómo llenan estas cámaras de agua? En algunos casos por gravedad y en otros por bombeo. Son bombas que la misma, bueno, aquí no juega un papel importante la calidad de agua. La calidad de agua es, en este caso, hay una mezcla, porque las aguas del lago Gatún son aguas dulces, juventud. ¿Cierto? Y las aguas de los Pacíficos son saladas, pero no tiene mucha incidencia en la subida y bajada de los barcos, ¿cierto? Entonces, pero es una obra importantísima, ¿sí? Pues, obra de la ingeniería hidráulica, ¿sí? ¿Ustedes saben si en el país tenemos alguna esclusa? ¿Sí o no? No hay. No hay. En el canal Tamengo se pretendió en algún momento hacer, allá por Puerto Suárez, ¿sí? Para la exportación del mutún había una idea, pero no se materializó y hasta ahora incluso el canal Tamengo ahí tiene sus problemas de dragar. Bueno, otra parte de obras hidráulicas importantes, fíjense en esta muestra, tenemos tuberías a presión de los sistemas de abastecimiento de agua, centrales hidroeléctricas, desarenadores, vertederos de excedencia, compuertas, vertederos para la medición, porque esto también es importante, a veces el monitoreo, ¿sí? El monitoreo, por ejemplo, nosotros realizamos el monitoreo y medimos los caudales que provienen de los glaciares en algunas zonas, especialmente en la cuenca del Huayna Potosí, tenemos instalado así estos equipos donde medimos el aporte del glaciar, ¿sí? Y estos otros vertederos de excedencias ya son en las presas para evacuar los volúmenes excedentes que ingresan a las presas, obras muy importantes para prever que existe un sobrevertido en las presas, por ejemplo. Fíjense acá, las alcantarillas son famosas obras y en la anterior clase habíamos hablado sobre las que se han construido, se deberían construir incluso en la carretera Yucumo-San Borja. Uno de sus compañeros mencionó esa experiencia tan interesante, ¿cierto? Y fíjense, esto es lo que provoca cuando las alcantarillas están mal dimensionadas, por ejemplo acá. En este caso, mal se ha hecho el análisis de crecidas a partir de la cuenca, el desconocimiento preciso del comportamiento hidrológico y la respuesta hidrológica ante crecidas en esta cuenca, la capacidad de la alcantarilla no ha sido la adecuada y pues la misma ha
ha colapsado totalmente, como se muestra en la imagen, y esto es generalmente algo que sucede. Y esto es un llamado de atención a los ingenieros especialistas en caminos, en vías, los que van a hacer la mención de vías. Tienen que hacer con más detalle su trabajo de evaluación hidrológica cuando están diseñando carreteras, para evitar el fenómeno que su compañero ha mencionado en la anterior clase, que no me acuerdo su nombre. Si me lo repite, por favor, sería importante. Es importante porque carreteras se están construyendo en el país y es lamentable, juventud, en experiencia personal, siempre que a veces viajo en épocas de lluvia, el agua está pasando por encima de la carretera. Y no me gustaría que averiguando el responsable sea un ingeniero que ha terminado en la UNSA. Por favor, juventud, cuando diseñemos carreteras tengamos mucho cuidado. Hay muchas metodologías para hacer el análisis de crecidas y analizar el culvert, ¿no? Cómo funciona una alcantarilla, ¿sí? Eso es muy importante. Y es muy simple a veces, hasta con la ecuación, aplicando la ecuación de Bernoulli podemos resolver el asunto. Pero aquí es algo importante que quiero mencionar. La información, cuando diseñamos alcantarillas, por ejemplo, la información local del comunario, aparte de que nosotros lleguemos, apliquemos la ecuación, ¿qué ecuación sugieren aplicar para hacer un análisis de crecidas acá? Para una de estas, vamos a llamar torrenteras, si gustan, para el diseño de una alcantarilla. Tiene una cuenca de aporte, obviamente. Y la ecuación que generalmente utilizan es la racional, ¿cierto? Coeficiente de escurrimiento, ¿y qué es I? A es el área de la cuenca. ¿Qué es I, juventud? Intensidad de lluvia. Intensidad, correcto. Entonces, está bien, podemos utilizar este método. Y va a salir un caudal, ¿ok? Vamos a determinar un caudal X. Pero veamos hidráulicamente ahora, juventud, si este caudal se inscribe en la sección del río que tenemos. Estamos primero usando criterios hidrológicos acá, y aquí ya estamos usando criterios hidráulicos, ¿cierto? Aquí ya podemos utilizar la ecuación de continuidad o la ecuación de Manning, 1 sobre n, r 2/3, etcétera, ¿cierto? Entonces, verificamos si este caudal calculado, tenemos que ser analíticos. Agarramos el resultado, metemos los datos a esta ecuación, muy simple, obtenemos el caudal para un cierto periodo de retorno. Verificamos hidráulicamente si ese caudal se inscribe en esta sección del río antes, aquí en esta parte, fíjense, acá. Verificamos si efectivamente ese caudal se inscribe, ¿sí?, en esa sección. Y además la gente del lugar sabe que en algún año, ellos tienen muy buena información, el nivel de aguas, por ejemplo, ha alcanzado este nivel, les pueden decir, o hay una marca en el sitio que dejó el agua. Entonces, hidráulicamente nosotros podemos, ¿sí?, determinar este caudal, conociendo la pendiente del sitio, la rugosidad, podemos determinar este caudal Q y comparar con este caudal Q, ¿sí?, para ver si hay alguna semejanza, vamos a decir. Entonces, por lo menos estamos ya acercándonos más a lo que sucede en esa zona. Y este es un error típico en el diseño de las alcantarillas. Bueno, aquí muestro la planta ya nueva de tratamiento, la PETAP de Chuquiaguillo. Esta es una vista de esa planta. Este es el sistema de bombeo. Aquí estoy mostrando un sistema de bombeo, la diapositiva abajo a la derecha, ¿sí?, del sistema de bombeo que se construyó en la época de emergencia, cuando faltó agua en la ciudad de La Paz, ¿sí? Seguro ustedes conocen la cumbre, ¿no? Y cuando hay nieve van y se sacan fotos acá, esta parte de la cumbre, y la represa de Incachaca, que se encuentra aquí abajo, que estaba vacía, como su compañero ha mostrado una de sus fotos, ¿sí? Pues había que intervenir urgentemente para alimentar este embalse. Si esta es la cumbre,
Estoy seguro que ustedes también ahora, y se está poniendo muy de moda ir hacia Pongo, no hacia Songo, hacia Pongo, camino a los Yungas, y allá del río Guayani, así se llama, de allá se ha construido un sistema de bombeo de emergencia. ¿Para qué? Llevar agua a la cumbre, bombear agua hasta la cumbre, y de allá por gravedad descienda hacia la represa de Incachaca. Es un desnivel aproximado de alrededor de 400 metros de desnivel. Imagínense, este es el sistema de bombeo. Aquí están. Son 3 turbinas o 3 bombas, ¿sí? Centrífugas que en 2 etapas bombean un caudal aproximado de 200 litros por segundo. Bueno, jóvenes, pero eso no es tan fácil, o sea, es ir, construir, etcétera, no es tan sencillo. Se tuvo que demostrar a la población del entorno que no se iba a afectar la disponibilidad de agua, porque ahora ellos producen trucha. Y algunos de ustedes seguro ya han ido a comer trucha allá y a pescar también. Si no lo han hecho, tienen que ir. Así de paso conocen este sistema de bombeo, lo visitan. No sé si los dejen entrar, pero por fuera sí se puede ver este sistema. Y toda la tubería de impulsión obviamente está enterrada. Entonces, créanme que este proyecto ha tenido que trabajarse rápidamente, pero también trabajar con la gente en la zona, mostrando de que no íbamos a afectar para nada su disponibilidad de agua en el río. Es un aspecto muy importante, ¿cierto? Porque algunas presas en el país han sido hasta incluso objeto de amenazas por propios comunarios de la zona por dinamitar las presas. Porque el componente social es un aspecto muy importante hoy en día, ¿sí? Y no se puede imponer obras directamente. Entonces acá se ha tenido que convencer a la gente y demostrar que solamente en épocas de mayor disponibilidad de agua se iba a realizar el bombeo. ¿Ya? Y además explicar de que, a partir de que son 200 litros respecto a la presencia de mayores caudales en el río, y que además el bombeo iba a ser no continuo, sino con regulación temporal, etcétera, etcétera. Bien, y todo eso. A causa de la crisis que se presentó en la ciudad de La Paz y el Alto. Esta es una obra de toma en río por derivación, básicamente. Fíjense cómo está compuesta. Esto es para un proyecto de riego, pero lastimosamente, fíjense como la imagen lo dice todo, su desarenador y básicamente la obra y toda la obra está, si bien es una obra excelente, desde el punto de vista ingenieril, está bien diseñada, etcétera, pero desde el tema de operación y mantenimiento, un desastre total. Y esta es una obra que beneficia a un sistema de riego. Entonces, debe haber algunos conflictos sociales ahí. Fíjense, una obra totalmente colmatada de sedimentos. Esto es una obra de toma de fondo. Los que vayan a hacer la mención de hidráulica van a aprender en detalle a diseñar este tipo de obra, que básicamente es como un sumidero, tiene una rejilla, ¿sí? por donde debería ingresar el agua y ser captada y derivada hacia un costado lateral. Aquí tenemos una subcentral que desvía por las cotas, si ven la diferencia de altura que hay, desvía las aguas del río a que pasen necesariamente por encima de esta rejilla, ¿sí? Pero fíjense, está ya totalmente colmatada de sedimentos esta obra. Generalmente, Juventud, íbamos a hacer la visita de esta obra y la represa que se encuentra más arriba. No sé si nuestros responsables del curso han logrado averiguar la posibilidad de hacer un viaje, Juventud. Gary, ¿no lograron averiguar? No, ingeniero. En dirección están más con los de los casos especiales y todavía no nos han dado una respuesta. Ok, bueno. Ya, vamos a ver, ¿ya? A ver, ojalá puedan averiguar. ¿Y qué deberíamos hacer? De pronto una carta, etcétera. Y obviamente mencionemos de que vamos a ir con todos los medios de protección contra el virus, etcétera. Bueno, ok.
Juventud, así, hay una serie de obras hidráulicas, especialmente en nuestra ciudad de La Paz, que es muy vulnerable ante esta situación. El agua es un enemigo permanente para nuestra ciudad de La Paz, la que produce deslizamientos, megadeslizamientos, deslizamientos pequeños, filtraciones, etc. Ustedes saben que más de 250 ríos tenemos en la ciudad de La Paz de diferentes tamaños, y los más importantes de drenaje de toda la ciudad de La Paz es el río Choqueyapu, el Orcojahuir, el río Irpavi, y por último todos estos ríos van y drenando sus aguas hacia el río La Paz, y posteriormente este río se va hacia el Beni. Entonces, las nacientes, algunas de las cuencas de las nacientes de la cuenca del río Beni, que es uno de los ríos importantísimos que recorre gran parte de nuestro territorio y se va hacia la Amazonía, ¿sí? Tienen sus nacientes en estas cuencas, en las partes altas del Choqueyapu, por ejemplo. En la cumbre también, desde allá estas aguas descienden y se van hacia la Amazonía. Entonces, a veces, juventud, por desconocimiento de algunos fenómenos hidráulicos, como el golpe de Ariete, se han producido catástrofes en nuestros sistemas, o a veces ya también porque están viejas las tuberías, se producen transitorios o sin querer los producimos. Y el golpe de Ariete es uno de los enemigos principales en los sistemas a presión, por ejemplo. Y la tubería que desciende de la represa de Jampaturi, en 2 oportunidades ha estallado producto de estos fenómenos transitorios, porque sus anclajes y el espesor de la tubería con el tiempo pues ha estallado, se ha producido los transitorios, y los transitorios se producen cuando regulamos de manera casi instantánea la regulación, el paso del agua, ¿cierto? No sé si alguien ha sentido esos efectos cuando una tubería, están cerca de una tubería y la misma empieza a vibrar, ¿sí? O han oído algún ruido particular en la tubería, etcétera. El golpe de Ariete es una manifestación en esos sistemas a presión, producto de un incremento de presión al interior de este tubo. Ustedes saben que en estos tubos, y esto en hidráulica han visto, ya seguramente han calculado las pérdidas por fricción principalmente que se dan, o pérdidas locales por codos, etcétera, que tienen en estos sistemas, ¿sí? Cuando se interrumpe el flujo normal de manera súbita, ¿sí? Se produce un incremento de sobrepresión, un delta H, y por lo tanto, si esta tubería no está preparada para soportar esa sobrepresión, ¿qué va a pasar? Estalla, y generalmente las más débiles, ¿cuáles son? Las tuberías, el politubo puede ser. El politubo no soporta más de 5 metros de columna de agua, ¿sí? Y si le ponen mayor presión, obviamente, como es politubo, es un tubo reciclado, un tubo producto de procesos de, incluso hasta la basura plástica, ¿sí? Es bastante económico, pero no soporta presiones. Y luego ya encima de aquello vienen las otras tuberías ya que están construidas especialmente para soportar ciertos rangos de presión, ¿sí? Y cuando hubo la crisis de agua, créanme, esto sí es irónico, cuando hubo la crisis de agua, para alimentar el sistema de Pampajasi, rápidamente se mandó a los partes militares, fueron a construir un sistema de aducción de trasvase de aguas de la cuenca del río Palcoma hacia el sistema de Jampaturi y Pampajasi. Y cuando lo pusieron a funcionar, estallaron las tuberías porque pusieron PVC y no de la norma adecuada. Estalló la tubería. De ahí que se tuvo que instalar rápidamente esta tubería, fíjense, metálica, adecuada, ¿sí? Y con mucha rapidez. Y tuvieron que venir, imagínense, esto estuvo a cargo de YPFB, ¿sí? Y trajeron tecnología como para hacer un gasoducto. Fíjense los equipos que estaban trabajando aquí para proveer de agua. Y rápidamente, no tardó más de 3 meses en construirse este sistema. Hasta ahí mi persona quedó impresionada cómo manejaban la tubería metálica, soldando tubería del espesor necesario, ¿sí? Pesadas, desde luego, e incluso con máquinas que curveaban la tubería in situ. Y generalmente, como siendo esta una empresa del Oriente,
obviamente su campamento y la gente que trabajaba eran del oriente, eran cambitas, y por lo tanto andaban sufriendo por el frío. Pero increíble la forma como fueron trabajando rápidamente y con la tecnología como si estuviesen armando un gasoducto. Obviamente con todos los requisitos necesarios, con válvulas liberadoras de presión, de aires, etcétera, y todos los accesorios necesarios, ¿sí? Se construye ese sistema para alimentar el sistema de Jampatú y Pampajas. Obviamente, debo mencionar de que estos sistemas, claro, había que alimentar de agua, había crisis de agua, y aquí el costo no jugaba un papel importante, sino la urgencia de proveer y resolver el tema de la crisis de agua. Bien, aquí en esta imagen central muestro una foto típica de nuestra ciudad de La Paz. No sé si alguien ha recorrido o alguien tiene una vivienda. Fíjense, esta es una torrentera, y fíjense cómo a pasar del tiempo ha erosionado esta torrentera y continúa en ese proceso. Bueno, ahora ya lo han canalizado, ¿sí? De esa forma. Y fíjense, pero cómo se construyen viviendas, ¿sí? Yo aquí no dormiría tranquilo. Mira, imagínense, están soportadas incluso en voladizo acá. Y para evitar que se remojen o exista más erosión, han puesto calaminas, inclusive algunos han hecho vaciados de hormigón en esta parte para controlar la erosión, etcétera. ¿Qué opinan, juventud, de esta foto? Es típica en nuestra ciudad de La Paz. Y bueno, la gente convive en un escenario de esta naturaleza. Es un riesgo, obviamente, ¿sí? Pero, por otro lado, esta alcantarilla también tiene que estar bien diseñada para evacuar esos caudales que se producen en la parte alta de su cuenca, ¿cierto? Y no solo transporta caudal líquido, sino también caudal sólido. Fíjense, aquí estoy mostrando el tema de las compuertas hidráulicas de regulación, y esto es algo que llama mucho la atención, puesto que en la... Caramba, un segundito. ¿Alguna consulta hasta aquí, juventud? Estas compuertas han sido construidas para regular la salida del agua del lago Titicaca hacia el río Desaguadero. Entonces, siendo un lago binacional, ¿sí? Obviamente tiene prioridades, ¿ya? Y esta regulación, ¿en qué afecta, juventud? Afecta en la disponibilidad de agua en los caudales que deberían salir hacia el lago Popó y hacia el lago o hacia el río Desaguadero. Entonces, aquí el Perú ha impuesto su criterio técnico y ha convencido a la parte boliviana para que se construyan estas compuertas de regulación del lago Titicaca para preservar el lago Titicaca, que me parece adecuado, ¿sí? Pero en desmedro de la parte baja de la cuenca. No sé si me están entendiendo, juventud. Entonces, Bolivia no ha sentado estos criterios, no ha hecho la representación necesaria, el por qué construir estas compuertas. Porque ya hemos intervenido, estamos regulando la salida del agua acá en desmedro de nuestro lago Popó, porque el lago Popó, ¿sí? Subsiste gracias a los aportes del río Desaguadero, porque su cuenca apenas le aporta un 15% de todas las aguas. El 85% necesariamente tiene que proveer el río Desaguadero. En fin. En los Países Bajos, por ejemplo, imagínense las inversiones que se han realizado, unas obras increíbles, ¿sí? Para evitar las inundaciones. ¿Por qué se les llama Países Bajos, juventud? Porque se encuentra a nivel del mar. Correcto, porque se encuentran por debajo del nivel del mar. Y miren, ellos están muy bien protegidos con un sistema impresionante de compuertas. Cuando se producen tormentas, etcétera, están bastante protegidos. Unas inversiones impresionantes para evitar inundación. Esta imagen que muestro a mí me gusta muchísimo porque muestra cómo en otros países, y esto la que estoy mostrando es en Estados Unidos, ¿sí? Es una central hidroeléctrica reversible, juventud. Y paso a explicar qué significa el término reversible.
es una central hidroeléctrica. Ustedes saben que en nuestro consumo de energía eléctrica, si yo lo grafico, vamos a poner potencia aquí, en kilovatios, vamos a poner desde las 0 horas hasta las 24 horas, ¿sí? Aquí tenemos las 12 horas. Generalmente el pico de mayor consumo, ¿sí? En cualquier país inclusive, se produce, hay un consumo importante al mediodía, desciende y es en la noche, ¿cierto? Así. Se presentan estos picos generalmente entre las 6 de la tarde y a las 10 de la noche, en que todos usan electrodomésticos, se encienden los focos, etc. Entonces, más o menos este es el comportamiento, incluso del país, y eso lo vamos a ver en una clase más, porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a entrar a un sitio web, y donde les voy a poder mostrar en tiempo real cuánto estamos consumiendo. Entonces, se han construido estas centrales hidroeléctricas reversibles, producto justamente de esta situación. Fíjense esta gráfica que acabo de hacer. En otros países, ¿cierto? Existe producción. ¿Cómo se atiende esta demanda? Se atiende produciendo o centrales nucleares, por ejemplo, aquí van las centrales nucleares porque no pueden ser operadas. Luego vienen las centrales termoeléctricas, y que ya pueden ser reguladas. Por encima están las hidroeléctricas y por encima están, qué sé yo, los sistemas eólicos, solares, etc. Entonces, ante una demanda de color verde que he graficado, en algunos momentos hay excesos de producción, fíjense acá, ¿no ven? En esta zona hay exceso de producción. Acá también, en toda esta zona hay exceso de producción, que consideramos un consumo de línea verde. Entonces, ¿qué hacer con esa energía? ¿Sí? ¿Qué hacer con esta energía eléctrica? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos países? En este caso, Estados Unidos. También Japón y algunos países europeos tienen este tipo de centrales hidroeléctricas reversibles. Lo que hacen es bombear. Bombear, fíjense en la imagen a la derecha, estoy mostrando un lago, ¿sí? Y de este lago se bombea a este tanque artificial que tiene una forma de corazón bastante particular, ¿cierto? Con este excedente de energía que tiene, bombean agua de esta laguna a este reservorio artificial construido. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cuando llega a este pico, fíjense, aquí ya tenemos un pico de energía de una cierta potencia. Esta central inicialmente estuvo funcionando como sistema de bombeo, las mismas turbinas estuvieron funcionando como bombas, pues ahora soltamos el agua de este reservorio artificial hacia la laguna y las turbinas, las máquinas hidráulicas funcionan como turbinas hidroeléctricas, producen energía eléctrica. Entonces, de ahí el concepto de centrales hidroeléctricas reversibles. Obviamente, en este caso se gasta más energía en subir que la que producimos al contrario. Pero en países en donde existe exceso de energía y que no puede ser regulada, ¿sí? Esto es lo que se hace. Bombear agua a reservorios artificiales para luego producir energía. Y esta tiene una potencia, fíjense, de 450 megavatios. 3 de estas centrales abastecerían la demanda pico de nuestro país. Mira, aquí estoy mostrando una de las presas más antiguas en la ciudad de La Paz. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la puede reconocer? ¿Alguien la ha visitado? Y si no lo han hecho, los invito para que vayan a ver. Es una maravilla esta obra, construida en esos años, en los años 45, 1945, 1950, de mampostería, de piedra, y todavía está en operación. ¿Alguien sabe cómo se llama? No está muy lejos del Alto. La presa de Milluni, ingeniero. Sí, la presa de Milluni.
es alimentada por los deshielos inclusive del Nevado Huayna Potosí. Y también Charquini. ¿Alguien ha ido recientemente a Charquini, juventud? A ver, honestamente. ¿Alguien conoce? ¿Alguien conoce el Huayna Potosí? ¿Nadie? Jóvenes, es Sí, importante que vayan. dije, Huayna Potosí, Yuni, Charquini, conozco. Ah, qué bien. ¿Y has logrado escalar un poco, tocar, llegar al nevado mismo? Efectivamente, sí, solía ir con mis amigos con moto. Sí, es bonito, es grande la represa, se ve cómo está. Bueno, es bien interesante, dije. Tal vez una visita sería bien interesante conocer esos lados, dije, tal vez. Claro, qué bueno que hayas visitado. Y esta es una invitación a ustedes jóvenes también. Y ahora que son jóvenes deberían aprovechar tiempo libre, eh, ir a conocer estas obras, ir a conocer nuestros glaciales, nuestros nevados, en alguna medida. No es muy caro ir a aquella zona, ¿sí? Y esas experiencias son, pues, van a quedar grabadas para siempre en sus memorias, ¿cierto? Esta es la represa de Milluni, muy antigua, y obviamente la misma ha presentado una serie de problemas en torno a su estructura, que va a meritar mayor discusión más adelante. Este es un fenómeno, y con esto creo que vamos a terminar la clase porque ya nos quedan 6 minutos. Fíjense, del tema de las olas pulsantes. Y creo que vamos a ver, este video, voy a hacerles ver este video, por favor, vean. Bien, se ha logrado ver, juventud, han visto cómo se producen estas olas pulsantes, o ondas pulsantes también, ¿sí? En ríos canalizados. Y este fenómeno es muy típico, se ha presentado especialmente en el río Queyumani, en el Guayllani, y ahora frecuentemente en cada periodo de lluvia se presentan en el río Gilusaya, ¿sí? Este es en la costanera, aquí estamos justo en la zona de detrás de los Pinos y la avenida Costanera. Si alguien quiere ver este fenómeno en particular, bueno, desde un buen resguardo en época de lluvias, después de una tormenta, tiene que esperar con su cámara allá y con toda seguridad se va a presentar este fenómeno, que tiene sus orígenes, ¿cierto? Aquí hemos invadido el área del río con el crecimiento de la marcha urbana. Fíjense ustedes ahí en la fotografía, se ve construcción de edificios en el anterior lecho del río inclusive, y al río lo hemos básicamente estrechado, lo hemos canalizado, está bien, es lo que se hace generalmente, se canalizan estos ríos, pero se tienen que canalizar adecuadamente, conociendo la hidrología, conociendo el transporte de material sólido, diseñando adecuadamente esta estructura. No es solo ponerle muros a los costados, que aunque no crean la capacidad de conducción, es suficiente para los caudales que se producen en la cuenca. Entonces, ¿por qué el agua rebalsa, juventud? ¿Por qué el agua sale de su cauce? ¿Alguien puede explicarme? ¿Por el caudal, ingeniero? Sí, bueno, pero si este caudal que estoy mostrando acá, ¿sí? Este caudal puede inscribirse en la sección del canal sin problema. En condiciones de buena pendiente, puede inscribirse.
El tema es que aquí se está produciendo olas pulsantes. Y entonces, este es un fenómeno hidráulico que se produce producto de varias cosas. Uno es en las dimensiones de la canalización. Dos, la pendiente que tiene. ¿Sí? Tres, la rugosidad inclusive. Y aquí tiene que ver mucho el número de Fruit inclusive. ¿Sí? Esto es un fenómeno que se produce y que se manifiesta de esa forma, la expulsión, la formación de olas que van, como han visto en el video. ¿Sí? Si eso lo comprimimos, si ese caudal puede transitar tranquilamente. Si tuviéramos una pendiente baja acá, inferior a la pendiente crítica, ese caudal puede circular tranquilamente por esta sección. Es suficiente. El tema es que este es un fenómeno que se produce. Y para evitar este desbordamiento, que es lo que ha hecho la alcaldía, aquí sigue construyendo y elevando los muros. ¿Sí? Aquí sigue construyendo muros, elevando los muros. Porque incluso además expulsa piedras hasta de 10 centímetros de diámetro acá. A ambos lados. Entonces este es un fenómeno típico en nuestra ciudad de La Paz. Bien, juventud. Creo que ya ha llegado la hora de despedirnos. Nos vamos a ver la siguiente clase. ¿Ok? Juventud, ¿alguna consulta rápida? Bien, prácticas, tomen nota. La práctica número 5, guerras del agua en Bolivia. Práctica número 6, proyecto multipropósito Misikuni. Proyecto hidroeléctrico El Bala, práctica número 7. Proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza, práctica número 8. Y 9, proyectos hidroeléctricos los proyectos hidroeléctricos en Brasil, los proyectos son dos centrales hidroeléctricas que tendrían que investigar en el río Madeira en portugués, en el río Madeira. ¿Sí? Ok, esa es la práctica número 9. Bien, juventud, todas esas prácticas, como de costumbre, me las mandan al correo electrónico. ¿Alguna consulta? La lista de asistencia, por favor, Gary. Bien, juventud, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase, el día lunes. Chao, chao, un gusto, cuídense. Hasta el lunes, ingeniero. Gracias, chao, chao.